Buen día, mi nombre es Ángela María Alonso López. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de los medicamentos y la introducción de la regencia en farmacia. Para esto tengo que hablar sobre lo principal y es de dónde nació, de dónde comenzó la historia de los medicamentos. Hubo varios momentos importantes, como lo son en Asiria y Babilonia desde el año 2600 a.C. hasta el 609 a.C., en Egipto desde el 3150 a.C. hasta el 331 a.C., en India desde el año 200 a.C. hasta el año 1200 después de Cristo, en Israel desde el año 1209 a.C. hasta el año 37 a.C. Las civilizaciones primitivas también, que vienen desde el año 300 a.C. hasta el 890 a.C. La historia de los medicamentos data en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo se desarrolló de maneras completamente diferentes hasta que todo se fue armando cuando empezaron a migrar de un lado al otro y podían conocerse de nuevas formas, y fue evolucionando de esa manera. Por ejemplo, en Egipto los médicos se especializaban en ciertas partes del cuerpo y trataban, por ejemplo, la cabeza, el tórax, las extremidades diferentes, y pues ahí nacen las especialidades también, y algo muy importante que es el código de la moral egipcia. En la India optan por seguir buenos hábitos alimenticios, y también es fundamental la higiene para que evitar las enfermedades y así también evitar utilizar medicamentos pues para tratar esas mismas. También viene en Israel, que adoptan también por lo mismo la higiene, buenos hábitos alimenticios para evitar enfermarse. Y en Asiria y Babilonia hacían era como rituales muy religiosos y veían las enfermedades como si fueran posesiones demoníacas. Entonces, ¿qué hacían? Les daban medicamentos repugnantes para que las personas expulsaran esas enfermedades que creían que eran posesiones demoníacas. También hablamos de China, donde nacieron la distribución de los medicamentos, donde nació algo tan importante como son las farmacias, y en lo que nos enfocamos los regentes en farmacia. También hubo tantos avances, ahí empezaron todos los avances, empezaron a utilizar hierbas para hacer medicamentos, lo que también conocemos como las farmacias naturistas, que utilizan plantas naturales para poder hacer los medicamentos. Todo esto fue fundamental para todo el trabajo que todo esto también se dieron cuenta que muchos hongos, por ejemplo la penicilina, que tenían propiedades antisépticas, antibióticas, que podían destruir bacterias y que podían ayudar a nuestro cuerpo a defenderse contra estos patógenos que son muy peligrosos pues para nuestro bienestar y para nuestra integridad como personas y la integridad que tenemos en nuestra salud. También vemos que la revolución industrial fue algo fundamental para todo este proceso, ya que ahí fue donde se automatizó toda la producción de medicamentos, donde fue tan importante el descubrimiento de la penicilina, de tantos fármacos, de tantos antibióticos para poder ofrecerlos al público de manera colectiva y en masa, para que la gente pudiera tratar las enfermedades, y por eso también empezó a bajar mucho la mortalidad contra enfermedades que no eran curables, y la ciencia empezó a enfocarse en todos estos aspectos.
También vemos que el principio de la regencia en farmacia es la atención al cliente, a apoyar a los químicos farmacéuticos para la elaboración de estos medicamentos, para el suministro, para el suministro de los medicamentos al público, para ejercer una supervisión a las farmacias para que lo hagan de manera adecuada, mantengan los medicamentos de manera óptima, que los tengan en las condiciones que se requieren los medicamentos, si necesitan refrigeración, si necesitan algún espacio especial, alguna temperatura especial para que ellos se mantengan y cuando sean entregados al consumidor, a quien los necesita por una enfermedad X o Y que tenga, pueda tener un tratamiento óptimo y no se llegue hasta enfermar, porque pues hay medicamentos que pueden volverse, tienen un principio activo y resulta que en las malas condiciones puede volverse perjudicial para la salud. También vemos ya que en la regencia en farmacia como tal, hablando de ella, tenemos varias cosas, por ejemplo, que los profesores nos van a indicar y dar un paso a paso para que nosotros podamos llegar con ciertas materias y ciertos componentes temáticos para nosotros conocer todas estas temáticas y dar lo mejor para nuestros pacientes o las personas que van a adquirir los medicamentos. En la malla curricular que tenemos, nosotros tenemos, por ejemplo, materias como química general, herramientas teleinformáticas que ahora es tan importante, la química orgánica, la bioquímica, primeros auxilios en cualquier percance o cualquier cosa que podamos tener con un paciente que esté reclamando medicamento o en nuestro sitio de trabajo, podamos atenderlo y brindarle los primeros auxilios, la farmacotecnia, la farmacognosia, la morfofisiología, que es tan importante conocer el cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo para nosotros poder orientar a las personas que vienen a la farmacia a preguntarnos: tengo tal dolencia, y decirles y recomendarles algo que pues esté a nuestro alcance y nosotros podamos recomendar según las directrices también que nos han dado. Recomendar: vaya a un médico urgentemente, vaya a repose en su casa, mire cómo evoluciona, porque todos sabemos que un virus no se trata igual que una infección bacteriana, y todas estas cosas son fundamentales, y la práctica profesional, lo cual es muy importante tener en cuenta. También nosotros sabemos que debemos tener un tipo de documentación al día para cuando nosotros tengamos nuestra práctica profesional, poder entregarle al centro de salud o al centro farmacéutico en donde vayamos a hacer nuestras prácticas. También es fundamental y básico tener la vacunación al día, como lo es de la hepatitis B, tétanos, varicela, la triple viral, la influenza, la fiebre amarilla y ahora en la actualidad el COVID-19, que que ha sido tan apetecido por por el gobierno, por tantas entidades también que ahora la exigen para poder trabajar con ellos. El perfil de un estudiante debe ser responsable, capaz, justo, original, debe innovar todo el tiempo, debe tener un pensamiento y un espíritu crítico, debe tener un aprendizaje autónomo, tiene que tener una afinidad por las ciencias de la salud y por todo lo que conlleva este tema, y así como se desarrolla el estudiante en la carrera, poder ser un egresado
con autoridad, que sepa manejar una farmacia, qué es lo que puede hacer, apoyar a químico farmacéutico durante los procesos de operativos, los de distribución, de apoyo, de mejoramiento, innovar eh, todas esas técnicas operativas para que sean más eficientes, más económicas, para que lleguen al alcance de todo el mundo. La inspección y la vigilancia en establecimientos farmacéuticos, en farmacias ambulatorias, hospitalarias, ya que allá es donde llegan todos esos pacientes que necesitan de la atención y de la distribución de manera óptima y correcta a estos medicamentos, porque ya hemos visto que personas les ofrecen malos medicamentos, y conozco personas que han llegado a tener que irse a un hospital porque les dieron mal un medicamento y los hicieron enfermarse por una mala administración de los medicamentos. Y esto es algo grave porque nosotros estamos jugando con el bienestar de las personas, que administrar y darles un mal medicamento y no indicarles cómo se lo deben tomar, reiterarles lo que dice en la fórmula médica, eso puede llegar a dañar la integridad física de un paciente, la integridad psicológica de un paciente o psiquiátrica también, porque hay medicamentos pues para pacientes que requieren calmantes o este tipo de medicamentos psiquiátricos, y donde vemos mal una instrucción, el paciente puede hacernos caso y causarle algo muy perjudicial a su salud. También podemos ejercer actividades como docentes cuando terminamos la carrera. También tenemos la posibilidad de hacer investigación, de adquirir nuevas técnicas en la conservación de los medicamentos, como ya lo había dicho, y hacer proyectos sociales también se pueden hacer con esta carrera tan importante en las ciencias de la salud. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Este fue mi resumen sobre la introducción a la regencia en farmacia, a la historia de los medicamentos, la base y algo tan importante como es esta carrera tecnológica, y concientizar también a que se debe tener un aprendizaje óptimo, un buen proceso para que nosotros brindemos lo mejor a los pacientes que vamos a tener. Muchas gracias.